Bienvenidos a la clase correspondiente a la semana número 13 de la asignatura Estadística. Vamos a dar inicio con la clase para el día de hoy. Vamos a ver el tema relacionado con regresión lineal y correlación. Habíamos visto en la semana anterior cómo hacer un análisis mediante una gráfica de dispersión del conjunto de datos que ya hemos obtenido. Sin embargo, el día de hoy vamos a realizarlo a través de cálculos matemáticos. El objetivo del encuentro será aplicar los conceptos vistos sobre recta de mínimos cuadrados en ajustes de curva para ejercicios propuestos en el área administrativa. Veremos entonces lo que es la ecuación de la recta y analizaremos el método de mínimos cuadrados. La bibliografía recomendada, como siempre, en las diapositivas adjuntas en el documento, así como también el enlace para que ustedes puedan acceder de forma directa a través de su usuario y contraseña en la página de la biblioteca virtual. Bien, cuando hacemos una referencia a lo que es tendencia lineal, se puede decir que es la que puede señalarse en una línea recta o curva suave y puede ser tanto de manera ascendente o descendente. Si una tendencia lineal no siempre va a tener una sola trayectoria, puede tener una trayectoria en forma ascendente o puede ser también descendente. En lo que hace referencia a regresión y correlación, los análisis de regresión y de correlación están basados en la relación o asociación entre dos o más variables. Una variable conocida llamada variable independiente y la variable que se está tratando de predecir, que es la variable dependiente. La regresión y los análisis de correlación muestran cómo determinar tanto la naturaleza como la fuerza de una relación entre dos variables. Recuerden que cuando hacíamos el análisis de dispersión, nosotros de ese diagrama de dispersión que generábamos, siempre hacíamos una comparación entre la variable X y Y. Es decir, analizábamos qué tan estrechamente relacionadas estaban la una de la otra, si la una dependía o no de la otra, y luego comparábamos los datos que aparecían en la gráfica. Lógicamente, al ser un análisis, se tomaba como referencia la nube de puntos que se formaba al combinar los pares ordenados y de ahí tratábamos de darle una tendencia, sea hacia arriba en forma ascendente o hacia abajo en forma descendente. Y de ahí sacábamos ciertos análisis para poder determinar qué tipo de función estoy analizando. La regresión y la correlación son dos técnicas de estadísticas que se pueden utilizar para solucionar problemas comunes en los negocios. De forma visual, simplemente viendo la forma que tendrán los gráficos, decíamos que ya podemos sacar una interpretación de la información generada. Muchos estudios se basan en la creencia de que es posible identificar y cuantificar alguna relación fundamental entre dos o más variables, donde una variable depende de la otra variable. Siempre va a haber una que sea dependiente y otra variable que sea independiente. Se puede decir que Y depende de X, en donde Y y X son dos variables cualesquiera en un modelo de regresión simple. Los pares ordenados que habíamos visto en la clase anterior, que al irles combinando y colocando dentro del plano cartesiano ya teníamos una idea, una forma visual de representar la información obtenida para sacar inclusive una conclusión de lo que hayamos generado en dicho diagrama de dispersión. Bien, dentro de los métodos para obtener una línea recta y su ecuación existen algunos. Hay el método gráfico, el método de mano alzada o mano libre, el método de semipromedios, el método de promedios móviles y el que a nosotros nos compete dentro del área estadística, conocido como método de mínimos cuadrados, que es en el que nosotros nos vamos a centrar para poder determinar cómo se calcula, qué necesito saber y qué procedimiento voy a seguir para calcular a través del método de mínimos cuadrados una línea recta y su ecuación. Este método de los mínimos cuadrados para el ajuste de la línea se utiliza este método con la ecuación de la línea recta. Si ustedes observan lo que tengo aquí, y es igual a A más B por X, esto de aquí es la ecuación de la recta, ¿sí? Ustedes deben haber visto de pronto en geometría, en alguna otra materia, ya deben haber analizado la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces es simplemente, me indica que esta función Y va a estar formada por una constante A más la multiplicación de otra constante B
por la variable X, ¿sí? Y cuando se usa para describir tendencia, es escrita colocada solamente con el sufijo C. Y el sub C es igual a A más B por X, ¿sí? Deben acordarse solamente de esta pequeña ecuación que viene a ser la ecuación de la línea recta. Este método permite adaptar una línea recta óptima a una muestra de datos u observaciones, tomadas y denotadas por las variables X y Y. Se debe encontrar los valores de los parámetros que minimiza la suma de errores al cuadrado. Si ustedes recuerdan lo que nosotros vimos en la clase anterior, al momento que yo colocaba toda la información en mi plano cartesiano, iba colocando los pares de X y se iban formando puntos, ¿no es cierto? Esos puntitos que yo tenía por aquí eran puntos que estaban dispersos en este plano y que de acuerdo a la trayectoria que tenía esa gráfica o ese conjunto de puntos, yo ya podía tener una idea de qué tipo de gráfica es, ¿no es cierto? Si es que era positiva, si es que era negativa, si es que era lo que les decía, si es que la recta va hacia arriba o va hacia abajo y poder sacar una conclusión. Pero si ustedes recuerdan, yo decía que aquí se traza de forma imaginaria una recta. Yo les colocaba una línea recta y ahí analizábamos qué tan apegaditos estaban los puntos a esa línea imaginaria. Ahora, lo que vamos nosotros a encontrar es justamente esta línea. Ya no va a ser imaginaria. Ahora voy a buscar la ecuación de la recta. Por eso voy a utilizar su fórmula y me dice que Y va a ser igual al valor de A más el valor de B multiplicado por X. Pero nosotros debemos determinar estos valores para poder formar la ecuación, ¿sí? Observemos el siguiente ejemplo. Aquí me dice encontrar la recta que mejor se ajuste a los siguientes datos. Me está dando valores para X, me está dando valores para Y. Y además me está colocando al frente la ecuación de la recta. ¿Por qué les he puesto de esta manera? Porque en la mayoría de libros de geometría ustedes van a encontrar esta formulita. M, que viene a ser la pendiente, multiplicado por la variable X, más la constante B, que es exactamente lo mismo que yo tengo aquí, no solo que le he ordenado. En vez de poner Y es igual a más B por X, ahora le pongo que Y va a ser igual a por X más B. ¿Sí? Es para que se familiaricen con la ecuación de la recta. ¿Qué debemos encontrar nosotros? Primero el valor de esa pendiente, es decir, el valor de esta letrita A. Y luego sumarle a esta otra constante llamada B. El valor de X nosotros lo tenemos. Si ustedes observan en la tabla, yo tengo el valor de X. Necesito calcular el valor de Y. Primero voy a comenzar a formar lo que necesito como términos para ir sacando y aplicando después el método de mínimos cuadrados. Lo primero que van a hacer ustedes va a ser multiplicar. Pueden ir aumentando en una nueva tablita, aumentándoles columnas a esta tabla. Y el primer paso que van a hacer ustedes es colocar la celda X por Y. Es decir, van a ir multiplicando cada uno de estos valores entre sí y eso colocan aquí abajo. Todos, de todas las filas, absolutamente de todas, siempre voy a sacar su sumatoria. Si ustedes observan, aquí estoy sumando todos los valores de X, todos los valores de Y, la sumatoria de X por Y, aumento una nueva columna y ahora voy a elevar al cuadrado el valor de X. Cada uno de estos numeritos elevados al cuadrado. Y lógicamente, al final, también deberé colocar la sumatoria de ese valor. ¿Sí? Ahora, para poder hallar este valor o esta fórmula Y es igual a A por X más B, debo recordar estas dos fórmulas. Para encontrar A, que es el valor de la pendiente, voy a multiplicar el valor de N por la sumatoria de X por Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido para N, que multiplica a la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X, todo eso al cuadrado.
¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes observan lo que tengo yo en la fórmula, X por Y, yo tengo aquí. Sumatoria de X la tengo acá. Sumatoria de Y la tengo acá. Por eso les decía que cada una de estas columnas siempre deberá tener su sumatoria, porque siempre la vamos a encontrar, ¿no? Esta es mi sumatoria de X por Y. Luego, para la parte del denominador, me pide la sumatoria de X al cuadrado. También la tengo. Y ahora voy a restar la sumatoria. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Aquí tenemos que diferenciar cuándo voy a hacer la sumatoria de X y ese valor le voy elevando al cuadrado o cuando voy a ir poniendo la sumatoria de cada uno de estos valores, que ya los vamos a ver en un ejemplito, ya luego aplicado la fórmula para que ustedes lo puedan identificar. Para el valor de B necesito, el valor de N me está faltando. ¿Qué significa el valor de N? ¿Cuántos términos yo tengo aquí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Entonces este valor de N vendría a ser la cantidad de términos que tengo yo en esa tabla, es decir, 9 valores, ¿sí? Y para calcular la variable B, lo único que voy a hacer es la sumatoria de Y restado del valor de A que ustedes ya encontraron. El primer paso va a ser encontrar siempre A, porque este valor lo voy a utilizar aquí, en este reemplazo. Y la multiplicaré por la sumatoria de X. Y toda esa resta debo dividir para el valor de N. Solamente es ir reemplazando los valores en cada una de las fórmulas presentes. Voy a sacar el valor de A. Recuerden que los valores están colocados acá, ¿no? Miren, aquí hay que tener cuidado. Aquí no pasa nada, solamente voy a ir reemplazando con los valores de esta tablita. Tengo N, decíamos que N es la cantidad de elementos, que es 9. La sumatoria de X por Y es esta de acá, 233. Menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Las dos sumatorias. Esto es de X, esto es Y. En la parte de abajo coloco el mismo 9 y multiplico por el valor de sumatoria de X al cuadrado. ¿Qué quiero decir? ¿Cuánto vale X al cuadrado? La sumatoria es 473. Ese 473 está acá. En cambio, aquí hay que tener cuidado porque esto es la sumatoria de X y ese valor elevado al cuadrado. Es decir, si la sumatoria de X me daba 55, 55 elevado al cuadrado me va a dar como resultado este 3025. ¿Sí? Eso es diferente, ¿no? Muchas veces se confunden aquí y me ponen la sumatoria de X al cuadrado 2 veces. No, este es el X al cuadrado, la sumatoria de este valor, pero estoy restándole, por eso está el paréntesis, la sumatoria de X, solo de X, y ese valor le elevo al cuadrado, tal como está aquí. Lo de acá es simplemente reemplazar los valores y colocar la respuesta. ¿Qué les voy a pedir que tengan muchísimo cuidado? Siempre cometen el error, dicen 9 y 9, se simplifica y me tachan estos valores de aquí. Recuerden que esto está multiplicando, pero aquí hay una resta. Si yo no tengo un paréntesis aquí que agrupe todos los términos, yo no puedo simplificar. Por lo tanto, deberé multiplicar 9 por 233, que me dé este valor de aquí, restado de 55 por 57, que me dé el valor de acá. No importa si me queda un valor negativo, ¿no? Ya vamos a analizar qué significa ese valor negativo. Hago la operación, me queda menos 1038 y divido ahora para 9 por 473, que me da este valor, menos el 3025, que me da 1232. La división de esto me da menos 0.8425 y yo puedo aproximar el valor y decir que eso va a ser igual a menos 0.84. Este valor de aquí es el valor de A y es fundamental para yo poder continuar con el cálculo ahora de B, de la otra variable. Hago lo mismo, voy colocando la sumatoria de Y, que era 57, menos, miren, aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto a los signos, por eso es preferible trabajar con estos paréntesis. Recuerden que A me dio un valor negativo, entonces, aquí hay un menos delante y conservo este signo.
¿ya? Menos 0.84 por la sumatoria de X, que era 55. Este menos por este menos se va a dar como resultado un valor positivo. ¿Sí? Por favor, nunca se olviden de colocar entre paréntesis este valor de aquí, porque puede ocurrir que se olviden multiplicar el signo y el resultado altera. Hago la sumatoria, divido para 9 y me da un valor de B de 11.47. Coloco en mi fórmula, aquí tenía yo, Y es igual a por X más B. Como ya tengo el valor de A y tengo el valor de B, digo que la ecuación de mi recta va a ser 0.84x más 11.47. Ese es el valor de la ecuación de la recta. ¿Sí? Si yo comienzo a graficar dando valores para X y formando la tablita que corresponde, es decir, esto que nos enseñaron en el colegio, X y Y, doy valores a X, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, y voy formando el valor de Y aplicando esta multiplicación y sumando el valor de 11.47. Y aquí me irán dando valores para Y. Cuando yo vaya uniendo los puntos, pues lógicamente ya tendré la gráfica de esa recta. Acuérdense en que pueden apoyarse ustedes con la herramienta GeoGebra, en donde únicamente ingresan la ecuación de la recta y automáticamente ya debería darles la gráfica. ¿Sí? Son herramientas que ustedes pueden utilizar y apoyarse para resolver inclusive sus tareas. ¿Sí? Mire, aplicando la formulita Y es igual a 0.84 X más, aquí me está faltando un valor negativo, ¿no? Acuérdense que A me dio negativo, menos 0.84X más 11.47. Entonces, 11.47. Listo. Esta es mi ecuación negativo, el 0.84. Esta es la ecuación de la recta. ¿Qué me dice el signo negativo en A? Si es que A es negativa, la pendiente es esta de aquí. Y si es que A es positiva, la pendiente es esta de aquí. ¿Sí? Si ustedes observan, utilizando la herramienta GeoGebra, yo introduje mi ecuación y me da como gráfica esta recta. Lógicamente, si es que aquí está un conjunto de puntitos, ustedes ya solamente viendo la gráfica podrían decir que esta pendiente es decreciente, ¿no es cierto? Es altamente decreciente o bajamente decreciente, dependiendo la cantidad de puntos que estén cerca de la recta. Acuérdense de los términos vistos en la semana anterior. Para eso me sirve el signo que tenga el valor de A. Si es positivo, yo sé que mi gráfica saldrá con una pendiente hacia arriba. Y si es que es negativo, pues lógicamente la pendiente va hacia abajo. ¿Sí? Ahora, si es que yo tengo otra gráfica como esta de aquí, observen este ejemplo, me dice menos 1.1x más 14 en B. Nuevamente, la pendiente es negativa, el valor que acompaña a la X, este de aquí, es el valor de A. ¿Sí? Si A es negativa, como este caso, pues lógicamente tengo una pendiente decreciente. Y el valor de B, que ya sabemos cómo calcularla, pues yo ya podría tener gráficos relacionados tal como aparece en este de aquí. ¿Sí? Analizaré entonces el conjunto de puntos que he formado de X y de Y, pero además voy a trazarle el valor de la recta dependiendo del valor de A y de B que acabo de calcular. ¿Sí? En conclusión, este método intenta determinar la función continua que mejor se aproxime a los datos, línea de regresión o la línea de mejor ajuste, proporcionando una demostración visual de la relación entre los puntos de los mismos. Ya no vamos a hacerlo al ojo como estábamos haciendo la clase anterior. Ahora ustedes van a determinar el valor de esa recta.
Este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtengan de algún estudio, con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así minimizar los errores en la toma de datos. Recuerden que si es que veíamos que la gráfica era muy dispersa, los datos estaban bastante alejados de la recta, era preferible tomar o analizar otras dos variables como para saber cuál de ellas se ajusta más a la gráfica, ¿no? Para eso me sirve este tipo de estudios, para determinar si estoy tomando información correcta, si de pronto tengo que cambiar de datos o si de plano me tocaría incluso volver a repetir la encuesta que estoy analizando para que me dé algo mucho más preciso al momento de tomar una decisión. Aquí hay un ejercicio número 2, tengo valores para X, tengo valores para Y. Colocado de igual manera en esta tablita, le aumento un campo llamado X al cuadrado y un campo llamado X por Y. Siempre van a tener esto, absolutamente en todos los ejercicios que ustedes vean, deberán aumentar estas dos columnas. X al cuadrado y la multiplicación de X por Y. Y al final ustedes deben incluir las sumatorias. No se olviden porque recuerden que solamente estamos trabajando con las sumatorias. Adicional a esto deberé contar cuántos datos tengo. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces diré que el valor de n para este ejercicio es igual a 10. Con estos valores listos, yo comienzo a reemplazar el valor para calcular A y para calcular B. Tengo la formulita ahí. A es igual n, que decíamos que vale 10, la sumatoria de x por y, que es 801, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, dividido para n, que era 10, y por, acuérdense que esta era la sumatoria de x al cuadrado. En esta columna de aquí busco su sumatoria. En cambio, acá la sumatoria de x, que era 20, ese 20 le elevo al cuadrado. Y ahí me va a dar el valor de 400 que tengo acá. Hago los cálculos correspondientes y me da un valor negativo para A de menos 8.5. Nuevamente tengo pendiente negativa. Basta con tener la pendiente y ya puedo tener una idea de la forma de la gráfica. Cálculo B, nuevamente reemplazo los valores, sumatoria de Y menos el valor de A que acabo de obtener con el signo respectivo menos 8.5 por la sumatoria de X, que es 20. Y divido para 10. Me va a dar un valor de 59.6. Reemplazo en la ecuación de la recta, entonces me queda menos 8.5x más 59.6. Este valor le ingreso ya en mi tablita y aquí aparece el valor con la línea de incremento, ¿sí? Aquí aparece la línea en torno a esa gráfica. Ya veremos entonces también cómo hacer esta gráfica utilizando la herramienta Excel. Aparece la línea, puedo observar que tiene una pendiente negativa, pues decrece y el valor se va colocando en relación a los pares ordenados de los valores de X, Y, en la combinación, ¿no? De cada par ordenado. Teníamos 10 valores, entonces la combinación entre X y Y deberían haber 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Debe estar por ahí un puntito que no se esté apreciando porque habrán 10 combinaciones de pares ordenados con los datos de X y los datos de Y. Con esta información de aquí, trazada la línea, ya podríamos nosotros saber qué forma va a tener nuestra gráfica, ¿sí? Hacemos el análisis correspondiente, sacamos las conclusiones del caso y la persona que haya contratado esta investigación pues tendrá que tomar una decisión, ver si le conviene, no le conviene, qué cambios o ajustes debe realizar para que se adapte a las necesidades que tenga el cliente, ¿sí? En el análisis de regresión, que es la técnica más usada en investigación económica y comercial, para buscar una relación entre dos o más variables ligadas de un modo casual. Consiste en generar en una función a partir de datos o información conocida para hacer estimaciones. ¿Qué significa esto de aquí?
voy a encontrarme con dos tipos de análisis de regresión. El primero, que es conocido como regresión lineal simple, que se refiere al análisis de dos variables, y la regresión múltiple, cuando se relacionan tres o más variables. La que hemos visto hasta ahora para nosotros será este tipo de regresión lineal. Solamente estamos comparando variables X y Y, pero cuando yo tenga que hacer el análisis a más de tres o más variables, ya estaré hablando entonces de un tipo de regresión múltiple. ¿Qué es la regresión lineal o simple? El análisis de regresión se desarrolla una ecuación de estimación. Esto es una fórmula matemática que relaciona las variables conocidas con la variable desconocida. ¿Sí? El modelo de regresión. En el modelo de regresión es muy importante identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Es el primer paso que vamos a tener que hacer. En el modelo de regresión simple se establece que Y es una función de solo una variable independiente, razón por la cual se le denomina también regresión divariada, porque solo hay dos variables, una dependiente y otra independiente. En el que estamos estudiando, que es el modelo simple, solamente tendré una variable que será dependiente y la otra que será independiente. ¿Sí? Las variables dependientes es la variable que se desea explicar o predecir. También se les llama regresando o variable de respuesta, ¿sí? Y la variable independiente, X, se le denomina variable explicativa o regresor y se le utiliza para explicar a Y. Las técnicas más utilizadas en el análisis de regresión lineal simple son las siguientes. Primero, voy a hacer un ordenamiento y análisis de la información original. Segundo, voy a hacer un cálculo de datos estimados. Tercero, diagrama de dispersión e interpretación, lo que aprendimos a hacer en la clase anterior. Y el primer paso para determinar si existe o no una relación entre dos variables es analizar la gráfica de datos observados. ¿Qué quiero decir con esto? La gráfica se llama diagrama de dispersión, ya lo conocemos, ya lo vimos la clase anterior. Y es un gráfico que nos puede dar dos tipos de información. La primera, de forma visual. ¿Recuerdan? Visualmente yo puedo determinar los patrones que nos indiquen que las variables están relacionadas, que tan agrupados o separados están los datos en la gráfica del diagrama. Y si eso sucede, podemos ver qué tipo de línea o ecuación de estimación describe esta relación, ¿sí? ¿Qué tipo de línea tengo? Si es hacia arriba, si es hacia abajo, si es algo compleja o si de plano no existe ningún tipo de relación entre las dos variables. El diagrama de dispersión es una gráfica con datos muestrales apareados con X y Y en un sistema de ejes rectangular. Y cada par ordenado representa un solo punto. Sirve más para visualizar la asociación entre las variables que las gráficas de barras de los hechos aislados, que nos muestran tendencias al estar ordenados en una secuencia temporal. Al observar una gráfica debemos ver qué dirección tiene, ya sabemos, de acuerdo a la forma que toman la agrupación de los puntos. Si una variable se incrementa, ¿qué sucede con la otra? Analizábamos causa-efecto, ¿recuerdan? Si es que el uno incrementa, la otra también incrementa, o si X incrementa y Y decrementa, era el análisis que se hacía de la información. Y determinamos si existen datos distantes. ¿Sí? ¿Qué tan distantes están? Si están muy separados, bastante apegados, todo eso se analiza con el diagrama de dispersión. Ahí teníamos algunos ejemplos, recuerden que ya vimos esto en la clase anterior, veíamos gráficas en donde los datos eran realmente apegaditos, otras que estaban bastante separados, ¿no es cierto? Cuando crece y decrece, ¿no es cierto? Cuando era algo compleja o ambigua de analizar, cuando decrece, pero siguen siendo los datos agrupados, cuando es primero decrece y luego continúa creciendo y luego decrece nuevamente, pero siguen los datos separados o cuando de plano no existe ningún tipo de relación entre ellos. Todos sus datos están completamente separados y no sabemos si va hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Cuando no existía ninguna relación entre las variables. Los tipos de relaciones lineales
tengo lineal ascendente, lineal descendente, lineal curvilínea y lineal constante. Esos son los tipos de relaciones lineales que podemos determinar en este estudio. La regresión lineal simple, para este análisis es necesario ajustar los datos a una línea recta y para poder estimar una variable con relación a otra, debemos utilizar la ecuación de la recta, tal como lo acabamos de ver. Aquí no se confundan si es que primero me ponen A y luego BX. Lo que deben recordar ustedes es que la que da el valor de la pendiente es aquella que esté acompañada de la variable X. Por lo tanto, ustedes pueden modificar, si es que ya les puse yo en la fórmula que la pendiente se calcula con A y el otro valor es B, pues aquí podría cambiar yo y decir que Y es igual a A por X más B, que es exactamente lo mismo. No se me vayan a complicar porque la relación aparece de esa manera. Yo siempre les procuro poner tal como ustedes van a encontrar en los libros, pero que sepan de dónde sale la gráfica, de dónde salen esas variables y que entiendan que todo lo que esté acompañado de X, ese va a ser el cálculo de la pendiente. Es ese valor y de acuerdo al signo el que me va a dar la forma que va a tener la gráfica. ¿Sí? Y sub C es la variable estimada o calculada, A y B coeficientes de regresión y X la variable que va a permitirme estimar la otra variable, ¿no es cierto? Recuerden que la una era dependiente y la otra era independiente, ¿sí? Y Y que lógicamente constituye la variable dependiente o aquella a la que voy a estimar y también recibe el nombre de predictando. Sumatoria de Y va a ser igual a la multiplicación de N por A más la sumatoria de X por B. Esas son ecuaciones normales que ustedes también deben conocerla. La sumatoria de XY va a ser igual a la sumatoria de X multiplicado por A más la sumatoria de X elevado a la 2 por B. Cuando yo necesite encontrar A y B, voy a utilizar esta formulita, que es la que ya vimos nosotros hace un momento. Lo único que cambia, si ustedes observan, es el cálculo que hago para B, ¿ya? Aquí, este valor de B es exactamente el mismo valor de A que vimos hace un momento. Es decir, la pendiente la está calculando con la variable B. Y el otro valor, la otra variable, es decir, A, que está puesta aquí, que para nosotros la fórmula anterior me daba el valor como B, ahora utiliza una nueva fórmula que no varía mucho en relación a la anterior, pero que me permite también calcular dicho valor, que es la sumatoria de Y por la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X por sumatoria de X por Y. Si ustedes comparan, aquí varía, esta es la de A, aquí no cambia absolutamente nada, pero aquí va apareciendo otros valores adicionales, ¿sí? Que lo único que tendría que hacer es ir colocando estos valores que ya tengo en la tabla. Recuerden que ustedes ya formaban el X al cuadrado, el X por Y, sacábamos la sumatoria de cada uno de ellos y X va a ser bastante sencillo, solamente ir reemplazando dichos valores, ¿sí? El análisis de regresión en relación es bastante parecido a lo que acabamos de ver con el método de los mínimos cuadrados, que cambia solamente esta pequeña formulita, nada más, es lo único que está cambiando, ¿sí? Por lo tanto, si voy a hacer un análisis de correlación, este análisis se aplica para determinar el grado en el que están relacionadas las variables. El análisis de correlación indica que también están relacionadas las variables y también muestra que también la ecuación de estimación realmente describe la relación. Solamente me va a permitir hacer análisis para ver qué tan relacionadas están las variables entre sí y si la ecuación de estimación realmente describe o no el grado de relación que existe entre dichas variables. ¿Ya? A este coeficiente de correlación lineal se le va a conocer con la letra R. Siempre que ustedes vean R en una formulita, acuérdense de que representa el coeficiente de correlación lineal. Mide la fuerza de la relación lineal entre dos valores cualitativos apareados en una muestra. También se le llama coeficiente de correlación. Producto momento de Pearson, ¿sí?
con esos dos nombres ustedes lo pueden encontrar, pero siempre estará representado por la letra R, ¿ya? En este coeficiente que debemos tener como indicaciones, que si R es igual a 0, yo debo decir que no existe correlación. Si el valor de R me da mayor que 0, es decir, es un valor positivo, pues lógicamente habrá una correlación positiva. Si R es menor que 0, la correlación será negativa. Y si R es menor a o igual a menos 1, la correlación es negativa, ¿sí? Si R es igual a 1, yo puedo decir que hay una correlación perfecta positiva. Menor que 0, todos son negativos, ¿no es cierto? Mayor que 0, todos positivos. Pero si R es igual a menos 1, sí, exactamente, menos 1, aquí puede tener un valor menos 3.84, pero cuando tiene un valor menos 1, yo puedo decir que es una correlación perfecta negativa, solamente cuando se da el caso del menos 1. Y lo mismo, cuando es igual a 1 positivo, es perfecta positiva, ¿ya? Los límites o extremos del coeficiente de correlación son menos 1 y 1. Por eso se les conoce como correlación perfecta, sea positiva o sea negativa, ¿ya? Los coeficientes de correlación, la interpretación que se les va dando, aquí está, ¿no? Menos 1, perfecta negativa, más 1, perfecta positiva. Si es 0, no existe correlación. Y de aquí ya iré analizando, pues, si es que va en torno de mayores que 0, positivos, y menores que 0, negativos. ¿Sí? Cuando hablo de un mapa de dispersión, hay una correlación perfecta positiva si R es igual a 1. Es decir, sé que es positiva porque va hacia arriba y cuando el coeficiente me dé igual a 1, pues hablaré de una correlación perfecta positiva. Correlación perfecta negativa si R es igual a menos 1. No hay correlación cuando eres igual a 0, lógicamente los gráficos son muy dispersos, por lo tanto no tengo un sentido claro de lo que acabo de obtener. Esto sería lo que veremos entonces en la semana número 13. Ustedes pueden ver que muchas de estas cosas ya la vimos nosotros en las clases anteriores. De pronto esto es nuevo, el coeficiente de correlación, que va a ser solamente interpretar. Ya en la siguiente clase aprenderemos a sacarlo. Esto sí, vamos a hacer ya ejercicios relacionados con regresión, diagramas de dispersión que ya los vimos y aprenderemos a calcular utilizando las formulitas que tengo aquí. ¿Sí? Explicaremos de mejor manera cómo va cambiando las letras A y B dependiendo la gráfica, pero ustedes deben saber que aquella que esté acompañada de X siempre será mi pendiente, entonces no me debo tampoco preocupar si es que llego a ver que cambia la nomenclatura en otras fórmulas o en otros libros, ¿no? Porque no todos los libros manejan exactamente la misma nomenclatura. Eso deben tenerlo completamente claro. Es lo que veremos entonces en esta semana. Luego, posterior a esto, la siguiente clase, pues, haremos ya cálculos del coeficiente de correlación y aprenderemos a interpretar los resultados que obtengamos en la gráfica. Para esta semana igual tienen colocado en la plataforma la tarea correspondiente a la semana número 13. Recuerden hacer la tarea a mano, escanear en formato PDF y colocarla en la plataforma en las fechas establecidas para que ustedes puedan garantizar una buena calificación. Eso sería todo por esta clase y nos veríamos en una siguiente clase. Muchas gracias por la atención.